Sus pasos eran torpes y cansados, y su mirada sin emoción, pero en el poco brillo de su retina, había incertidumbre y confusión. Él, quien siempre se mantuvo firme y en pie ante cualquiera, que jamás titubeó ante nadie, fue vencido, y obligado a retirarse por un demonio disfrazado de mujer. Sin importar cuánta velocidad usara, siempre era alcanzado, y si hubiera sostenido la pelea por mucho tiempo, hubiera sido derrotado, asesinado. A pesar de que Tatsumi y los demás se mantuvieran escondidos en la capital, no le preocupaba su bienestar, ellos estarían bien. En ese momento, su único deseo era escapar de la realidad, descansar o incluso desaparecer. Sus pasos débiles y vacilantes lo llevaron al refugio de criminales, un lugar donde podía perderse en la sombra. Mientras se detenía en lo alto, levantó la vista hacia el cielo y observó cómo el sol naciente comenzaba a asomar sobre el horizonte. Los primeros rayos de luz cayeron sobre él, iluminando su rostro cansado y exhausto. Su casco se deslizó hacia atrás, revelando su rostro ensangrentado. Un hilillo de sangre que escurría de sus labios. En ese momento, parecía que el sol naciente era la única cosa que podía iluminar la oscuridad que lo rodeaba. Pero incluso la luz del sol no podía borrar la sensación de derrota y desesperanza que lo consumía. Su mirada se perdió en la distancia, como si estuviera buscando algo que se había perdido para siempre. Sus pies se movieron hacia adelante, cerrando los ojos, dejando que su peso lo llevara al río debajo de él. El agua fría lo recibió, como si supiera que vendría a él. A pesar de que el río hubiera lavado su cuerpo, la sensación de humillación y derrota seguía pesando en su mente. Su conciencia era un torbellino de emociones, un remolino de pensamientos y sentimientos que lo mantenían encerrado en su propia cabeza. Cuando abrió los ojos, solo vio la oscuridad que lo rodeaba, y su propia imagen reflejada en el agua. Pero entonces, una pequeña luz comenzó a filtrarse a través de la penumbra, iluminando la figura de alguien. Se detuvo frente a él, y extendió su mano en un gesto de ayuda. Sin darse cuenta, Camus extendió también su mano, como si estuviera buscando un apoyo, un refugio en la oscuridad que lo rodeaba. Camus. 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 Se despertó rápidamente por ese fuerte grito, la luz del sol le obligó a cerrar los ojos, y cuando su vista se aclaró, encontró unos ojos escarlata mirándole con preocupación. ¿Estás bien? ¿Dónde están Tatsumi, Lubok, Bulat, Leone y Mine? Él parpadeó un par de veces, acomodándose a la orilla de la cama. Ellos se encuentran en la ciudad, me separé de ellos cuando fuimos emboscados. Akame se alteró cuando dijo emboscados, preocupada por sus compañeros. Pero, ellos están bien, ¿no? Estaban Tatsumi, Mine, Leone, Lubok y Bulat, y tú. Lamento decir que tus compañeros son unos idiotas. Susurró mirando hacia afuera. Leone al parecer se pasó de copas, y fue a buscar problemas con Sdeat. Sdeat. Ella estaba en ese lugar. Pero, ¿no sabías quién es Sdeat? ¿Cómo? Y no lo sabía, solo lo intuí. Además, por mi culpa Mine quedó ebria, su arma fue olvidada aquí, quizá por la prisa de salir, quedamos muy vulnerables ante una trampa. Hubo un silencio en ese instante, y el peli azul bajó un poco la mirada. Y Akame, estaba un poco asustada por lo que pudo haberles pasado. Pero, tú estabas con ellos, todo debió salir bien, bien. Caí por un acantilado, eso parece que estemos bien. Bulat fue envenenado, y Tatsumi tuvo que librar la pelea por nosotros, y yo, perdí. Inconscientemente apretó sus puños, y su ceño se frunció, al igual que su mandíbula se apretó, presa de esa humillación. ¿Perdiste? Pero, tú no puedes, tú eres más fuerte que nosotros, ¿cómo fue que? Pues perdí. Esa mujer llamada Sdeat era poderosa, fuerte y hábil, de no haberme tirado, me hubiera matado. Antes de que pudiera pronunciar otra palabra, el caballero la interrumpió. Vete, necesito estar solo, busca a Tatsumi o espera a que regresen, o haz lo que quieras, pero vete. Quería seguir hablando, preguntarle lo que había pasado, pero no hablaría, no lo haría, no con ella, y seguro que con nadie más.
Antes de cerrar la puerta, sus ojos viajaron hasta donde su deplorable figura se encontrara. Su rostro era tranquilo, pero con angustia en sus ojos. Cuando salió, alguien más la estaba esperando. Nagenda y Sheele, se notaba la preocupación en sus rostros. Que Camus regresara así, ya era indicio de algo malo. ¿Qué ocurre? ¿Qué fue lo que te dijo? Nagenda fue la primera en hablar, siendo quien fue la que pidió la ayuda del joven. Parece que sí era una trampa, una emboscada por parte de Sdeat. Los chicos están en la ciudad. Al parecer, Camus perdió ante Sdeat. ¿Cómo que perdió? Él no pudo haber perdido, no. Pero, ¿cómo está? ¿Se encuentra bien, o está herido? Sheele intentó cruzar, pero fue sostenida por Nagenda, quien negaba con la cabeza. No, Sheele, espera. Estoy casi segura de que no desea ver a nadie, hay que darle espacio, y enfocarnos en los demás que están en la ciudad. Miró a Akame, quien asintió, pero Sheele seguía mirando la puerta que la separaba del santo. Pero, él también necesita ayuda, no está bien, y me preocupa. La peli corto posó su mano en el hombro de la chica, mirándola con seriedad. Entiendo que estés preocupada por Camus, pero recuerda que él es un guerrero experimentado. Si él pide estar solo, debemos respetar su decisión. ¿Entendido? Personajes, animes, música e imágenes no me pertenecen, créditos a sus respectivos creadores. El eco del odio capítulo 8. Parece que no hay nadie andando, mencionó Tatsumi, quien cargaba un debilitado Mulat, con ayuda de Lubok. Detrás de él, Mine y Leone salían del callejón. Me duele mucho la cabeza, todo da vueltas. Se quejó Leone, sosteniéndose de Mine, que no se encontraba en mejor estado. Tu voz me irrita, baja el volumen. Cállense las dos de una maldita vez. Gritó el castaño, sobreexaltando a las damas, quienes no esperaron la reacción del chico. Ah. ¿Por qué nos gritas así? ¿Quién te has creído, campesino? ¿Por qué? Todavía lo preguntas. Susurró apenas conteniendo su enojo. Las dos se embriagaron, nos dejaron solos en una misión suicida. Bulat está mal, y no sé qué fue de mi maestro después de que él nos diera tiempo. Y tienes el descaro de preguntar por qué. No te enfades tanto, Tatsumi. Dijo Lubok, intentando calmar al castaño. No me enfades. Repitió Tatsumi, con voz brusca. ¿Cómo no voy a enfadarme? Estamos en una misión para salvar al imperio y ustedes se emborrachan. Mine y Leone se miraron entre sí, ambas con una expresión de culpabilidad en sus rostros. Lo siento, Tatsumi, musitó Mine de manera suave. No pensamos que las cosas saldrían así, no pensaste. Ese es el problema. No pensaron en las consecuencias de sus acciones. Lubok se acercó a Tatsumi y le puso una mano en el hombro. Tatsumi, amigo, entiendo que estés enfadado, pero debemos mantener la calma y pensar en lo que debemos hacer a continuación. Eso es lo que Camus haría, mantenerse en calma, y pensar con la mente fría. Tatsumi se detuvo y respiró profundamente, intentando calmarse, mantener su temple sin perturbaciones, justo como lo haría su maestro. Tienes razón, Lubok, lo siento, no debería haberme comportado así. Mine y Leone se miraron entre sí y sonrieron, aliviadas de que Tatsumi se hubiera calmado. No te preocupes, Tatsumi, susurró Mine. Lo importante es que estamos todos bien, o al menos, relativamente bien. Bajo la corriente de la cascada, se sumergió en el agua cristalina, permitiendo que la fuerza de la corriente limpiara sus pensamientos y calmara su mente. Mientras el agua fluía sobre él, repitió su mantra interior, buscando la serenidad y la calma que siempre lo caracterizaban. No debo alterarme. Donde otros gritan, mi silencio perdura. Donde otros arden, yo congelo. Donde hay caos, mi gracia brilla. Abrió lentamente sus ojos, mirando a un costado, donde esa torpe persona le miraba.
¿Qué necesitas, Sheele? Desde hace una hora me has estado mirando. Su violeta cabello sobresalió de un arbusto, asomándose lentamente, teniendo marcado un ligero rubor en sus mejillas. No nada, es solo que, estoy preocupada por ti. Camus la miró con neutralidad, volvió a cerrar sus ojos suspirando con cansancio. No necesitas preocuparte por mí. Estoy bien, solo un poco cansado, regresa a tus labores. Permaneció en silencio, indecisa si irse o quedarse con él, pero se armó de valor para recitar esas palabras. No tienes por qué sentirte mal, tú eres el más fuerte de todos nosotros, tú eres, no Sheele, no soy invencible. Nadie lo es, y por eso perdí, aún así, aún con este tropiezo, seguiré avanzando, peleando. Te comprendo, pero no te preocupes, si algún día caes, nosotros ayudaremos a levantarte, Camus. Asintió levemente, regresando a su concentración, pero sintiendo algo de paz en su agobiada alma. Dejando que el sonido de la corriente se llevara sus preocupaciones, por ahora. ¿Estás segura de que está bien, General Sdeath? La veo preocupada. Stylish dejó a un lado su taza de té, analizando a su superior, solo recibiendo una negación. Sí. Y dime, ¿puedes localizarlo, o no? Acomodó sus lentes y se aclaró la voz poniéndose de pie. No estoy seguro, no dejó rastro de él, y todos mis soldados fueron congelados, lamento no poderla ayudar. Sdeath chasqueó la lengua, marchándose del lugar. Sus pesados pasos resonaban por el pasillo hacia su habitación. Con un suave clic, se aseguró de que nadie pudiera entrar, se dirigió con calma al espejo que colgaba en la pared, dejando su boina en la cama. Se miró un momento, comenzando a desabrochar su chaqueta y camisa, el sonido de la ropa cayendo al suelo reveló la bella figura de la comandante. La luz de la habitación se reflejó en su piel, revelando la figura atlética y tonificada de la comandante. Su cuerpo era un testimonio de su fuerza y disciplina, forjado a través de años de entrenamiento y batalla. Sdeath se miró con una mezcla de orgullo y autoexigencia, sabiendo que su cuerpo era un instrumento de guerra, listo para ser utilizado en cualquier momento. Quizá para algo más. Su mirada se dirigió a su abdomen, que tenía un moretón que estropeaba su cremosa piel. Cerró los ojos, acariciando su vientre, sintiendo el agudo y punzante dolor de ese golpe, llevándola al momento donde con un fuerte y rápido golpe que no pudo ver, fue apartada. Abrió sus ojos, teniendo presente la imagen de aquel hombre. Es rápido, pero yo soy poderosa, se dijo a sí misma marcando una sonrisa satisfactoria en su rostro. Casarte es mi primer objetivo, y después. Se dirigió a su cama, tumbándose mirando al techo, de su almohada extrajo un papel con dos dibujos, retratando a Camus, y su alter ego, el Santo Dorado. Stylish caminaba por el jardín, pareciendo un admirador de este, a lo lejos observó al resto de sus compañeros. Se alejó del jardín, yendo al sitio donde lucharon contra ese sujeto. Stylish se detuvo en el lugar donde se había llevado a cabo la pelea, observando con detenimiento los escombros. Su mirada se detuvo en un objeto que brillaba en el suelo, se acercó y lo recogió. Era una dona para el cabello, de color rojizo, y parecía haber pertenecido a una mujer. Tal vez sí puedo localizarlo. Se guardó la dona en el bolsillo y continuó su búsqueda, examinando cada rincón del lugar en busca de cualquier otro indicio, pero después de no hallar nada más, se retiró hacia su laboratorio. Un sonoro golpe resonó en el recinto, y la piel de Leone se enrojeció instantáneamente mientras bajaba la cabeza avergonzada. Los demás miembros del grupo miraban con preocupación y consternación, pero ninguno se atrevía a intervenir. Tu falta de juicio y consideración pudo costarle la vida a alguien. Si no te hubieras comportado de manera tan imprudente, Bulat no estaría en este estado. Tu actitud irresponsable puso en riesgo tu vida y la de los demás. Su mirada se desplazó hacia Mine, quien se estremeció y retrocedió lentamente asustada. Tú también tienes parte de culpa en esta situación.
Olvidaste tu arma, y a pesar de ser consciente de tus limitaciones, te permitiste embriagarte. ¿Qué habría pasado si hubieras tenido que defenderte o proteger a alguien? Nagenda levantó la mano, y Mine cerró los ojos esperando el golpe que nunca llegó, y cuando los abrió, Camus sostuvo el brazo de su líder. Basta Nagenda, esto no arreglará nada, detente. Miró a Camus con sorpresa y frustración, pero él siguió tranquilo y sereno como siempre. Su cabello y cuerpo estaban empapados, con gotas de agua cayendo suavemente al suelo. Su figura atlética y tonificada era admirada por todos, pero una sombra de preocupación cruzó sus rostros cuando notaron la marca de un golpe en su abdomen. La contusión oscura y amoratada resaltaba en su piel, revelando la intensidad del impacto que había recibido. Maestro, ¿se encuentran bien? Deberías estar descansando, te llevaste la peor parte. Tatsumi y Lubok mostraron preocupación, recibiendo una respuesta relajada, mientras los ojos azules de Camus se sostenían con los violetas ojos de Nagenda. Estoy bien, niños. Ahora guarden silencio, los adultos están hablando. No podemos permitir que este tipo de comportamiento siga ocurriendo. Si no tomamos medidas, alguien podría resultar gravemente herido o peor. Entiendo tu preocupación, pero de nada sirve un castigo, lo mejor es dejarlos y que aprendan de este error para un futuro. Y lo de Mine, fue culpa mía, lo siento. La tensión se redujo, Mine y Leone soltaron un suspiro de alivio, agradecidas de que Camus interviniera. Tatsumi aún estaba molesto, pero no dijo nada más. Está bien, dijo finalmente bajando su mano. Pero esto no se quedará así, tendremos una plática de esto más tarde. La joven salió echando humo, bastante furiosa por la situación, a veces deseaba la paciencia y tranquilidad que Camus poseía. Dentro de la habitación, el aire parecía escasear, pues a pesar de no parecerlo, Camus también estaba molesto, pero no con ellas, sino con él mismo. Ustedes, ¿debo imaginar que Mulat sigue con vida o no? Si es así, denle esto. Arrojó un pequeño frasco, su contenido era un elixir carmesí que brillaba intensamente. Tatsumi lo atrapó, y analizó bajo la luz. ¿Qué es esto, maestro? ¿Medicina? Cuestionó agitando la botella, siendo arrebatada por el peliverde. Solo dénsela, y que no la saboree, su sabor es espantoso. En el silencio de la habitación, Camus se apoyó en el marco de la ventana, permitiendo que la luz del sol lo envolviera. Su mirada se perdió en la distancia, mientras sus recuerdos lo llevaban al pasado. Lubok salió deprisa del lugar para entregar el medicamento a su amigo. Las féminas salieron de la habitación, dejando a los varones solos. ¿Esa medicina, la compró, o dónde aprendió a hacer medicamento? La medicina la aprendí a hacer cuando entrenaba con un amigo. ¿Un amigo? ¿Se envenenaron o algo así? Un amigo, nunca había escuchado que Camus tenía conocidos fuera de la aldea, o algo similar, despertando en él una duda. El peli azul asintió, y continuó. Su especialidad se basaba en ataques con veneno. Cuando entrenábamos juntos, ambos salíamos heridos, aunque un compañero nuestro que es un experto en los venenos nos ayudó a crear un medicamento. Pero, su voz se cortó, incapaz de seguir, tomó un respiro cerrando los ojos. Ya no se encuentran aquí. A través de sus palabras, Tatsumi pudo sentir tristeza y melancolía que se escondían debajo de ese rostro de indiferencia. Él, Camus, su maestro, era fuerte, pero también humano, siente, sufre, recuerda. Lo siento, no quería recordarte malos momentos, no es nada, no me molesta y entristece, no te preocupes, y mejor piensa en lo que se vendrá, tu camino es largo, y el tiempo corto. Estoy orgulloso de que te mantuvieras en pie ante tus adversarios, bien hecho Tatsumi. Ese, fue un halago. Se sintió como un halago, incluso el brillo en sus ojos se encendió, igual que un niño que ve un dulce. El fuerte golpe lo mandó a retroceder metros lejos de él, sus brazos se entumieron y su cuerpo se estremeció, sintiendo cómo se partían. Pero no pensó mucho en eso, pues tuvo que saltar cuando una ráfaga de hielo estuvo a punto de golpearlo.
El castaño miró cómo esa ventisca congelaba gran parte del bosque, quedando atónito. A veces pensaba que su maestro realmente quería matarlo. No te distraigas. Arriba de él, Camus se posicionó para darle una patada que lo mandó de regreso, dejando una línea de destrucción a su paso, siendo observado por los integrantes de Night Drive. Los ojos escarlata de Akame trataban de seguir el movimiento de Camus, pero le resultaba muy difícil, y no solo a ella. Todos ahí tenían el mismo problema. Oigan, ni siquiera puedo ver nada. Chistó la peligrosa, quitándose sus lentes y apartándose de su arma. Es demasiado rápido. Incluso podría esquivar un disparo de mi Punky. Vaya, sí que Camus no tiene compasión de Tatsumi. Leone también intentaba verlos, pero solo percibía el impacto de cada golpe que sacudía el aire. ¿Y usted puede verlos, jefa? Jefa? Llamó la rubia sacudiendo la mano delante de la peli corta, quien no reaccionaba. ¿Confían al 100% en Camus? Soltó de repente, confundiéndolos con esa pregunta. ¿Qué quieres decir? ¿Desconfías de él? Otras voces se unieron a la conversación. Shale y Lubok se acercaron al grupo. Shale estaba completamente empapada, como si acabara de recibir un balde de agua en la cabeza, mientras que Lubok mantenía su expresión neutral. ¿Y a ti qué fue lo que te sucedió? ¿Estás toda mojada?, cuestionó Akame confundida. ¿Fuiste a pescar? No. Intenté acercarme a Camus en la cascada, pero la corriente me arrastró. Sacudió su cabeza, mojando a todos y acomodando sus lentes. Supongo que Bulat está mejor, interrogó una agenda, aún sin girarse, y Lubok asintió. Sí, estoy seguro de que dentro de unos días estará como nuevo. Pero, regresando a lo anterior, ¿realmente desconfías de Camus? Quiero decir, él nos ayudó a escapar, sin contar que salvó a Mine y a Shale. Las mencionadas asintieron, esperando la respuesta de su líder, quien finalmente los miró. Sí, y estoy agradecida por ello. Pero no sabemos nada más allá de que Camus es maestro de Tatsumi. Es más, ni siquiera él sabe nada de él. ¿Sospechas de él? ¿O crees que su presencia tiene algún propósito? Akame sostuvo su katana, desenfundando una parte, reflejándose a sí misma. Aunque tuviera otras intenciones, ¿qué podríamos hacer nosotros contra él? Barrió el piso con nosotros. ¿Qué conseguiría al dejarnos con vida? El silencio gobernó su espacio, y la fría brisa agitó sus cabellos, dejando una tensión en el aire que era cortada por los golpes a la distancia. Yo confío en él, intervino Shale, rompiendo el agobiante silencio entre ellos. Es complejo y severo, pero se ha ganado mi confianza. Mine también se unió a su compañera, cruzándose de brazos y evitando ver al grupo. También puede ser un imbécil, pero no creo que sea mala persona. Lubok suspiró, rascándose la nuca. No he compartido mucho tiempo con él, pero Tatsumi tiene gran confianza en él, así que, ¿por qué no? Ok, está bien. Esta noche trataré de hablar con él. Estoy segura de que compartirá su pasado con nosotros. Compartió una agenda, observando cómo los dos jóvenes se enfrentaban con intensidad. Sus puños chocaban en un ritmo frenético, mientras Camus se mantenía al margen. Cuando se unió al grupo, su actitud era distante, como si estuviera rodeado de un muro invisible que lo separaba de los demás. Sus ojos parecían mirar más allá de la realidad, perdidos en un abismo de pensamientos y emociones que no quería compartir con nadie. Pero había algo en él, algo que parecía palpitar en el fondo de su ser, como un eco de una tristeza profunda y antigua. Era como si llevara consigo un estanque de agua cristalina, pero en su fondo se escondían malezas y oscuridad, esperando pacientemente para surgir y arrastrarlo de nuevo a las profundidades de su dolor. Su rostro, una máscara de indiferencia, parecía haber sido esculpido por la propia tristeza. Cada línea y cada curva, una historia de sufrimiento y pérdida. Y, sin embargo, en sus ojos Nagenda creyó ver un destello de algo más, algo que parecía llamar a la superficie, como una burbuja de aire que luchaba por escapar de las profundidades del estanque. Ese algo era la tristeza.
La tristeza que Camus llevaba consigo como una carga, una tristeza que parecía haberse convertido en parte de su ser, como una sombra que lo seguía a todas partes. Y se preguntó qué había causado eso, qué lo había llevado a construir ese muro alrededor de sí mismo, y qué secreto escondía detrás de su máscara de indiferencia. Camus, yo también soy una guerrera experimentada, compartimos el dolor de perder compañeros y seres queridos, pero en ti no solo percibo tristeza, también percibo odio. Fin capítulo 8.